si voy para atrás. A ver, levanten su mano los que son ya más, ya, ok, uno. No, si no, se les nota, ¿para qué le juegan? Se les nota, ¿no? Bueno, miren, la verdad es que no sé si estén de acuerdo conmigo, pero la forma en cómo vemos hoy la televisión era diferente, ¿no? Hoy por hoy los muchachos pueden pausarla y después pueden seguir viendo la serie o lo que estén revisando, pero ¿se acuerdan que antes había comerciales entre los programas? Incluso yo todas las vacaciones me iba con mi abuelita a Cortázar y ella siempre me decía, hijo, recuérdame cuando sean las 7 de la noche, por favor. Tenía una tienda allá en su casa y siempre me decía, a las 7 de la noche, todos los dos, tanto ella como yo, ya tenemos que estar bañados, cambiados, porque a las 7 de la noche, ¿qué cree que pasaba? La novela, María Mercedes, ¿no? Y luego las otras Marías, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, la verdad es que todos como que giraban alrededor de ello, ¿no? Nosotros vivíamos ahí en la colonia Las Insurgentes, acá de hecho enfrente, para cruzar el bulevar. Y recuerdo que en una de las casas donde vivíamos era un pasillo y había como las casas de antes, cuarto. Y me acuerdo que donde estaba la sala, estaba enfrente del comedor, pero nos dividía el pasillo y al lado del comedor estaba la cocina, ¿no? Mi hermana se va a acordar, ¿no? Y la verdad es que cuando poníamos la televisión, yo recuerdo que yo despejaba todo el espacio del camino, quitaba sillas, recorría la mesa para yo poder salir corriendo al refrigerador y poder regresar antes de que me ganaran los comerciales, porque no podía regresarle, ¿no? Si ya te la perdiste, pues ni modo, ¿dónde le regresabas? No existía eso como tal. Pero una de las cosas que recuerdo que hacía es que yo seguido nos pasaba en la casa, era la leche, hoy no como hoy la tienen, hoy los muchachos gozan de grandes cosas, pero antes la leche era el cono y constantemente se echaba a perder. No sé si te va a pasar, ¿no? Yo recuerdo que constantemente yo estaba viendo mi caricatura favorita, Los Halcones Galácticos. No sé si a alguien les gusta eso, pero bueno, los que son de los míos, Los Halcones Galácticos, y recuerdo que estaba y yo tenía que salir corriendo porque no me había preparado nada, entonces, porque tenía que asegurar la casa. Yo cuidaba a mis hermanas siempre, les ponía el seguro, ellas afuera en la calle, pues, pero yo ya después les pedía cooperación para que pudieran pasar. Pero bueno, esa es otra historia. El asunto es que yo recuerdo mucho que estaba viendo los Halcones Galácticos, ¿no? Y la nave y todo eso bien padre, y eran comerciales y yo no tenía que cenar, entonces dije, ahí sería, ¿no? Lo mejor, mi cereal favorito no había en ese momento, pero no nos alcanzaba para eso, pero bueno. Entonces yo salí corriendo, preparé y el primer comercial alcancé a sacar un plato y dejé el cereal afuera y me regresé corriendo para no perderme ningún capítulo. Entonces, segundo comercial, salí corriendo, le eché cereal y agarré la leche y me regresé corriendo con mi plato. Y estaba feliz. Entonces yo iba a agarrar el primer platillo y ¿qué creen que la leche cómo sabía? Agria, ¿no? Esa noche me fue mal, gracias a Dios. Hoy es tipo de confesionario porque ni mi hermana ni mi mamá sabían de esto, pero ese día yo me puse bien mal. Yo recuerdo que me fui al baño, que estaba mal, saliendo del pasillo, fui al baño y empecé ya saben ustedes, ¿no? Lo que te hace la leche, ¿no? Pero cuando yo salí, recuerdo que hasta el chicle que tenía pegado desde los 5 años en la panza, seguramente ahí salió, por lo menos como estaba vomitando. Pero bueno, el asunto es que una de las cosas que nos dice la palabra, ¿a qué voy con todo esto? Mira, Mateo capítulo 15, verso 10 al 11, dice de la siguiente forma: llamando junto a él a la multitud, Jesús les dijo, oigan y entiendan, no es, ya no le decía Daniela, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino que es lo que contamina al hombre. Lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Y justamente eso es lo que vamos a estar revisando. El título de nuestra serie se titula Declara la guerra. Y aunque ya detectamos la semana pasada, hablamos que hay enemigos externos con los cuales luchamos, muchas ocasiones nosotros somos nuestro peor enemigo. Incluso hoy por hoy muchas personas manifiestan todo lo siniestro que pueden llegar a ser cuando de pronto comienzan a hablar y dicen cosas que terminan lastimando o saboteando incluso su propia vida. Los estudios dicen que más o menos hoy por hoy en promedio las personas hablan entre 13,000 y 16,000 palabras al día. Eso es lo que dicen los estudios actualmente. Normalmente las mujeres rompen récord, pero bueno, esa es otra historia, pero entre 13,000 y 16,000
palabras normalmente. Pero algo que es importante en la comunicación, y que esto es algo que tenemos que tener y tener como que muy claro, y nos va a ayudar bastante el día de hoy, es que de esas 16,000 o 13,000 palabras que decimos al día, solamente todo lo que nosotros comunicamos durante el día solamente implica en nuestras palabras el 7%. Es decir, nuestras palabras solo incluyen el 7% de todo lo que comunicamos. ¿A qué me refiero con esto? Hay un estudio que se hizo hace algunos años, y este estudio es la regla 738-57, 738-55, en donde dicen que nosotros todo lo que comunicamos durante el día, el 7% son nuestras palabras. El 38% es nuestro tono de voz, y el 55% de nuestra comunicación es nuestra expresión corporal. Es decir, que el 93% de nuestra comunicación, de nuestro lenguaje, es todo lo que es un tema corporal y el tono en el que usamos. Ahora, bueno, si nosotros, y si esto tal cual es verdad y muchos estudios lo han corroborado, entonces estamos en una era en donde a veces es difícil interpretar los mensajes de WhatsApp, ¿sí o no? ¿Alguna vez has escrito un mensaje de WhatsApp, o has escrito un mensaje de WhatsApp con, así como pasivo-agresivo? ¿No? Que tú dices, no voy a llegar a la cita, y tú contestas, no te preocupes, yo voy a estar aquí a esperar, y tú por dentro estás, ¿sí o no? La verdad es que, o el correo, ¿no? Ay, a mí como me encantan los correos, ¿no? Pero cuando llega un correo, ¿me puedes enviar la información? Y yo, claro que sí, te la mando con gusto, pero por dentro yo le quisiera escribir, ya van 5 veces que te mando el correo, pero no eres capaz de abrirlo cuando te lo mando, y quedas sepultado después de todo lo que te ha llegado, ¿no? La verdad es que el asunto de todo el tema de la comunicación, amigos, es que en muchas ocasiones es difícil de interpretar. Todo lo que hacemos comunica algo, nuestro lenguaje corporal, nuestras acciones. Algunas personas tienen que trabajar más porque tienen subtítulos en la cara, ¿no? Y dicen, ay, me caes tan bien, pero tu cara representa otra cosa, ¿verdad? Que Dios te bendiga, pero tu cara representa otra cosa. Entonces esa situación es difícil, algunos tienen que trabajar más en sus facciones, a quien le quede, ¿no? Pero bueno, nuestra comunicación, nuestras palabras, amigos, ¿a qué voy con esto? Nuestras palabras tienen un gran peso. Lo que comunicamos tiene un gran peso, aunque hoy no lo veamos. La realidad de las cosas es que yo te aseguro que tú has sido marcado por alguna situación que alguna vez alguien te dijo, que tal vez tus padres en algún punto te dijeron y que tal vez te lastimaron, o por esa persona que te comunicó y te dijo algo y te dejó lastimada. Lo que yo quiero en mi meta del día de hoy es que comprendamos que cada comunicación, cada palabra, cada gesto, cada mensaje importa. Todo lo que nosotros estamos comunicando importa. ¿Por qué? Mateo capítulo 12, verso 36, va a aparecer aquí en pantalla. Ayúdame a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Darán cuenta. Lo que estaba diciendo Jesucristo es, yo les digo que de toda palabra vana que hablan los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Un día vamos a estar frente a Dios y daremos cuenta de cada palabra, de cada mensaje, de cada intención que colocamos en ese mensaje, que colocamos en esa comunicación. Y normalmente, cuando nos unimos, normalmente hablamos del cielo, hablamos de Dios y todo esto, ¿no? Y es correcto, porque eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Pero tenemos que también entender que es importante que traigamos en el radar, en nuestro día a día, que la forma en cómo vivimos importa mucho, porque tiene que ver con las recompensas que vamos a recibir delante de Dios. En algún punto vamos a estar delante de Dios y vamos a dar cuenta por cada comunicación que tú y yo hicimos, por ese mensaje de WhatsApp que lo imprimiste con tanto odio, pero redactado se ve muy bien, por ese mensaje, por ese correo que tal vez tú diste y que de alguna forma tú de fondo lo que querías era lastimar a esa persona, ¿no? Que por cada palabra que nosotros hicimos o por cada gesto que nosotros hicimos. No solo, a lo que yo quiero que comprendamos, queridos, es que no solo importa el qué, que es estar delante de Dios y estar correctamente, pero importa mucho el cómo estamos desarrollando nuestra jornada de fe. Trata mucho de cómo estamos relacionándonos con Dios y cómo estamos manifestando el amor de Dios a las demás personas. Daremos cuenta por las palabras, por lo que comunicamos,
Y Dios quiere que comprendamos y que seamos muy conscientes que todo lo que comunicamos importa. Todo lo que decimos importa. Mateo 16:19 dice, si no mal recuerdo, dice el texto: porque todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. En otras palabras, pudiéramos decir que durante la tierra estamos tejiendo la ropa que Dios nos va a dar en el cielo. Es decir, todo lo que estamos haciendo hoy por hoy en la tierra, en algún punto vamos a dar cuenta delante de Dios. Eugene Peterson, que es un escritor que participó en la elaboración de la traducción de la Biblia, o mejor dicho, en la elaboración de una versión de la Biblia que se llama El Mensaje, él escribió acerca de este texto: es nuestro corazón, no las palabras, las que le dan sentido a nuestras palabras. Una buena persona produce buenas obras año tras año. Una mala persona es como una plaga en el huerto. Cada palabra imprudente te perseguirá. Escucha, cada comunicación imprudente te perseguirá. Llegará el momento en que vas a rendir cuentas por ello. Dios te dio algo poderoso y son tus palabras. Dios te dio algo poderoso que es lo que tú comunicas, y te los dio para que tú las uses bien, no que las uses para construir, no para mal. Jesús, si creemos que Jesús es el Señor de nuestra vida, creo que también Jesús debería ser el Señor de nuestras palabras. Pero a veces no lo vemos así. Hace tiempo vi una situación que fue lamentable, pero estaba un grupo de personas, había mucha familia en ese lugar y había conocidos en ese lugar, y una persona se levantó y comenzó a hablar y comenzó a dar básicamente testimonio, y lo que estaba diciendo era correcto. Estaba citando la palabra, estaba diciendo: Dios te ama, Dios quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento, Dios quiere que se acerquen a él, y todo lo que estaba diciendo estaba correcto, pero yo estaba viendo el gesto de todas las demás personas y era de incomodidad, era de desaprobación de lo que esa persona estaba diciendo. Yo no quiero malinterpretar, pero lo que yo entiendo es que probablemente la vida de esa persona es incongruente con las palabras que les estaba diciendo a las demás, porque de alguna forma desaprobaban lo que estaba diciendo. Y yo recuerdo que cuando yo tomo el tiempo y comienzo prácticamente a repetir lo mismo, la situación era diferente, no la reacción de las personas era diferente, y no porque fuera yo, sino porque más bien la relación que tienen con esa persona no es la más adecuada. Desaprobaban todo lo que esa persona estaba diciendo. Es decir, todo comunica. Todo lo que hacemos comunica algo, no solamente nuestras palabras, sino que todo comunica. Amigos, que lo que salga, que lo que podamos comunicar, que lo que podamos expresar construya y no destruya. Porque yo quiero que el día de hoy consideremos tres cosas, hablando acerca de esta guerra que tenemos que declararnos a nosotros mismos. Y la primera es la siguiente: tu comunicación influye en los demás. Tu comunicación influye en los demás. Aprendamos a gestionar mejor nuestras 13,000 palabras al día, porque, ¿sabes algo? Muchas veces nosotros bromeamos. Muchas veces nosotros bromeamos y de alguna forma, a veces lo hacemos sin ánimo de ofender, pero de alguna forma eso que dijiste tal vez terminó lastimando, terminó hiriendo de alguna forma a esa otra persona. Y déjame decirte que este punto va totalmente para mí. Yo no te lo estoy diciendo a ti, esto me lo estoy predicando directamente a mí mismo. Te voy a decir por qué. Porque vivimos en una cultura muy sarcástica, vivimos en una cultura muy burlona, y que nos resulta fácil entonces menospreciar a las demás personas. Si hay algo que nosotros en lo particular, a veces platicamos con nuestras hijas y decimos: oye, somos muy burlistas, somos muy carrilleros, somos muy sarcásticos. ¿Y sabes qué es lo que nos dicen nuestras hijas? Sí, demasiado. Y la verdad es que déjame decirte que ese es mi talón de Aquiles. Esto es con lo que yo batallo, porque a veces excedo en el tema de la burla, excedo en el tema de ser sarcástico, de aprovecharme de esta parte. Pero es que nosotros tenemos que cuidar esta parte. Es fácil subirnos en el barco de la carrilla, y muchas ocasiones incluso aún en la carrilla manifestamos nuestras incomodidades, ¿sí o no? Entre burla y burla, dicen. Entonces, entre burla y burla, la verdad se asoma. Entre burla y burla sacamos nuestro veneno, sacamos lo que no nos gusta, y tenemos que cuidar esa situación. Amigos, creo que nosotros estamos llamados a una mejor forma, y es que Dios nos ha mandado y llamado a bendecir y amar a las personas, animándolos, fortaleciéndolos, echándoles ganas. Pero yo tengo que trabajar en eso, y te voy a decir por qué. Porque básicamente en mi casa vivo con 4 damas.
Y no es claro contra las damas, pero las damas saben que hay temporadas en el mes en donde no están para burlas ni para bromas. ¿Cierto? Y algo que yo le he pedido a mi esposa es, por favor, dime, porque yo soy muy bruto, le digo, necesito que me digas cuándo no puedo hacer bromas. Porque a mí se me salen, ¿no? Yo las digo y soy imprudente. Y la verdad es que ella me dice, hoy no hagas bromas. Y lo entiendo, ya lo entendí, ¿no? Hoy, calladito, te ves más bonito, ¿no? Pero amigos, nosotros tenemos que entender, porque a veces mi esposa incluso me lo ha dicho, ¿no? A veces me para en seco y decir, oye, ten cuidado porque lo que estás diciendo puede lastimar a alguna de las niñas. A eso que tú estás diciendo, la opinión que tú tienes puede afectar grandemente el corazón de ellas. Y es algo que me ha ayudado, ella me ha estado educando en esa parte, porque para mí todo es burla, ¿no? Para los hombres, no nos pasa nada y somos pesados, pero yo tengo que cuidar esa situación. Tus palabras no son una broma, influyen e impactan en las personas. No puedes simplemente borrarse y decir, perdón, no quise decir eso. Ya lo dijiste, no hay un control remoto para atrás. Eso que tú ya dijiste ya quedó impregnado. Esa idea que tú sembraste, esa semilla ya quedó sembrada en el corazón y tal vez va a germinar y el enemigo la puede llegar a usar. Efesios capítulo 4, verso 29 dice de la siguiente forma: no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación, según la necesidad. Escucha esto, según la necesidad del momento. Aprendamos a leer el momento, aprendamos a entender si es correcto o no es correcto lo que voy a decir, para que imparta gracia a los que le escuchan. Y nosotros tenemos que trabajar mucho, porque a mí este texto me dijeron, este texto es para que les digas a las personas que no digan malas palabras. No, eso está muy corto, eso está muy tocho, eso está mal, ¿no? Porque nosotros tenemos que comprender que todo lo que digamos realmente sea para la edificación de las personas, que tengamos el discernimiento para entender el momento y saber si lo que yo voy a decir, si lo que yo voy a dar realmente va a ser de bendición para esa persona. En otras palabras, que nosotros aprendamos a ver cada palabra como si viéramos un regalo. Colosenses capítulo 4, verso 6 dice de la siguiente forma: que su conversación siempre sea sazonada ¿con qué? Con gracia, sazonada como con sal, dice, para que sepan cómo deben responder. ¿A qué? A cada persona. Mira, que nuestras conversaciones siempre sean sazonadas con gracia, con sal, con un favor inmerecido. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Es un favor inmerecido. ¿Estamos de acuerdo con ello? Este es el significado de gracia: favor inmerecido. Entonces deja que tus palabras de gracia empapen a esa persona, que déjame decirte algo, tal vez no se merecen lo que les vas a decir, pero seguramente lo necesitan porque actúan como actúan. Y entonces tú tienes que dar gracia con esas personas. Ahora, déjame aclarar algo, porque tenemos que comprender muy bien el texto bíblico. Lo que nos está diciendo Colosenses es que nuestras conversaciones sean con gracia, sean sazonadas con sal. Dice, para que sepan cómo responder. Ahora, cuando nosotros hablamos de cómo responder, está usando el griego artúo, no Arturo, sino artúo. ¿Y qué significa el verbo artúo? Significa que yo no puedo decir ninguna crítica, ninguna falta de alguna forma, alguna retroalimentación. No está diciendo eso el texto. Lo que está diciendo el texto es que tú tienes que preparar, tienes que condimentar para hablar las cosas difíciles, porque a veces no es fácil, pero tú tienes que preparar el terreno para poder dar la retroalimentación. Tú tienes que preparar el terreno para poder decir las cosas y que la retroalimentación que tú des sea efectiva. ¿Sí o no? A veces nos están dando retroalimentación y no lo tomamos de buena forma. ¿Viendo? A veces no nos consideramos, le caigo mal, ¿qué sabes? Ahí no te voy a escuchar. Incluso vamos en contra y hacemos lo contrario, ¿sí o no? Pero nosotros, lo que está diciendo Colosenses es que tenemos que aprender a preparar para poder dar la retroalimentación de manera correcta, y que esa retroalimentación sea para bendición de la persona. No por un afán de destruir, no por un afán de criticar, no por un afán de enjuiciar, sino de construir. Amigos, Dios nos ha llamado a usar nuestras palabras para edificar a las personas y no para destruirlas. Porque tal vez muchas veces hemos estado en conversaciones y hemos terminado por destruir a la persona y no las hemos edificado. Amigos,
¿Por qué? Porque hay un estudio, hay 2 investigadores que estuvieron 6, 8 años más o menos entre lobos, tratando de entender cómo se relacionaban entre ellos mismos. Y aunque su aullido, ellos entendieron que su aullido implicaba muchísimas cosas o servía de muchísimas cosas, encontraron que tienen más de 200 expresiones que entre la manada hacen los lobos para poder dar un mensaje, para poder comunicarse, para poder relacionarse entre ellos. Algunas facciones con su cuerpo, con su cola, con su cara, y que de alguna forma el aullido también sirve para algunas cosas. Una de ellas para las que sirve el aullido es que cuando la manada se está preparando para salir a cazar, el lobo, el que está a cargo de la manada, el líder comienza a aullar, y lo que está haciendo con ese aullido es que está animando a todos los otros para que puedan salir con buen ánimo y con un espíritu correcto a salir a cazar y cuidar de la manada. Es como cuando están en el partido de fútbol y está el entrenador o el coach previo al salir al partido, y a ver, muchachos, nosotros ya entrenamos, ya estábamos en la estrategia, ten cuidado con esto, Juanito, ten cuidado con esto, atento con esta situación, marca bien a esa persona, y esta es nuestra casa y aquí no nos van a vencer, aquí nos vamos a romper el lomo todos, ojo, no dije otra palabra, aquí nos vamos a romper el lomo todos para poder salir adelante y vencer la victoria, ¿no? Y poder obtener la victoria. Bueno, básicamente lo que hacen los lobos cuando van a salir a cazar es que comienzan a aullar para animar a toda la manada y que tengan un buen fruto de lo que van a terminar haciendo. Y esto nos lleva a una pregunta. La gente que tú tienes a tu alrededor, tu familia, tus amigos, tus trabajadores, tus compañeros de trabajo, después de que están contigo se sienten animados, después de que están contigo se sienten, sí es cierto, Dios tiene un plan para mi vida. Oh, sí es cierto, esto no está tan mal, yo puedo seguir adelante, puedo salir adelante. ¿Cómo se sienten las personas a tu alrededor? ¿Qué tipo de persona eres cuando estás entre cada uno de ellos? ¿Realmente las personas terminan animándose, terminan consolándose, terminan edificándose, en otras terminan construyéndose después de que salieron contigo? ¿O terminan agüitados, tristes, desmoralizados? Dices, la vida no vale nada. Sí, pues vimos en Guanajuato, los caminos de Guanajuato, ya sabes, no hay nada. Amigos, yo estoy seguro de algo. Estoy seguro que Dios ama tanto a las personas que te rodean, que por eso te puso en medio de ellos. Porque tú tienes una boca con la cual puedes bendecir sus vidas. Tú tienes una boca con la cual las puedes acercar a Dios y hacerles ver que las cosas no son tan terribles, porque Dios tiene buenos planes para cada uno de nosotros. De eso estoy súper seguro. Primera cosa, tu comunicación afecta a los demás. Segunda cosa, tu comunicación, ¿qué? Impacta tu futuro. Tus palabras tienen el poder de alterar literalmente el curso de la historia. No te estoy hablando de un poder místico, es decir, hoy voy a dar un milagro y las cosas van a cambiar y todo va a salir. No estoy hablando de eso. No creemos en eso. Proverbios capítulo 18, verso 21, dice de la siguiente forma: muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Reflexiona, piensa un poquito, quiero que reflexiones un poquito. Voy a hacerle competencia a Sam ahorita. Piensa un poquito, reflexiona en las relaciones que tienes con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus compañeros de trabajo, con tu vecino, qué sé yo. Reflexiona un poco en las relaciones interpersonales que tienes y analiza si esa relación no está donde tú quisieras que estuviera por la comunicación que has tenido con esas personas. Piensa un poco, reflexiona y di, yo quisiera llevarme mejor con esta persona. Quisiera que mi relación con mi esposo fuera diferente. Quisiera que la relación con mis hijos fuera diferente. Pero reflexiona si tu comunicación ha afectado para que esa relación esté donde está. Yo creo que sí. Lo que hablamos en situaciones y momentos difíciles puede hacer totalmente la diferencia en las relaciones que tenemos. Lo que parece, la forma en cómo nos hablamos puede hacer posible lo imposible. La forma en cómo nos hablamos, si nos hablamos con fe, el resultado
todo puede ser muy diferente a que si enfrentamos alguna circunstancia difícil y vamos sin fe, decimos, no, aquí ya todo valió gorro, ¿no? Ya vámonos mejor a nuestra casa, que no hay nada más que hacer. No es que pensemos una realidad distorsionada, amigos. Lo que estoy diciendo es que no quiero que tú pienses, el Golf que tengo es un Ferrari, ¿no? No estoy diciendo eso. Dios, la fe no es una lámpara maravillosa de Aladín para que el propósito de Dios nunca ha sido darnos un cheque en blanco para cumplir todos nuestros sueños. Porque nuestros sueños muchas veces ni siquiera están alineados a lo que Dios quiere. Así de sencillo. Sino que nuestro futuro, amigos, se determina muchas veces de lo que hablamos en medio de las crisis. Nuestro futuro se determina mucho de lo que hablamos, de lo que decimos y la comunicación que damos cuando estamos en medio de la crisis. La forma en cómo hablamos en medio de la dificultad puede hacer posible lo imposible. Entonces, las palabras importan, las palabras pesan. La comunicación influye en las personas, nuestra comunicación influye en nuestro futuro. Y por último punto, amigos, la comunicación influye en ti. No solo en tus hijos, no solo en tus compañeros de trabajo. Tal vez constantemente hoy que estás analizando y reflexionando, tal vez estás diciendo, híjoles, creo que yo en lugar de ser una persona que doy vida y construyo, tal vez soy crítico, tal vez soy juicio y veo todo mal. A lo mejor tengo que trabajar, tal vez muchas de las palabras que me digo a mí mismo vienen de pensamientos negativos, por eso vimos la semana pasada los pensamientos, y tal vez es algo que yo tengo que aprender a renovar. Porque déjame decirte algo, ¿por qué influye en ti? Porque los estudios dicen que la persona con la que más hablas, ¿sabes con quién es? Contigo mismo. La persona con la que más hablas es contigo mismo. ¿Se acuerdan que yo hace 8 días les dije, si me saludan en la mañana en el coche ni los voy a pelar? ¿Por qué? Porque voy en la lela, porque voy hablando conmigo mismo. Porque voy en una comunicación interna. Por eso cuando le preguntes a un hombre, ¿qué piensas? Si está pensando algo, está hablando con él mismo. ¿Qué se está diciendo? No sé, pero algo se está diciendo, ¿no? La cuestión es, ¿cuál es el diálogo interno que te estás diciendo a ti mismo? ¿Qué es lo que tú te estás diciendo a ti mismo? En la mañana, el lunes que iba al trabajo, iba reflexionando un poco en eso, porque dicen que algunos hasta casi me andan chocando y ni siquiera los veo. Pero de alguna forma cuando llegué ahí en el lugar donde dejo mi auto, ahí en la planta, me quedé un rato ahí arriba del coche y me quedé hablando conmigo mismo. Y lo que dije es, Josué, a ver, ¿con quién estás? ¿Estás contra mí o estás conmigo? Porque lo que yo vi que desde que salí de la casa, estos del municipio me han quitado estas piedras de aquí, esta señora, ¿cómo se le ocurre ponerse acá? Ándale, párale, que ya está en viaje, no las damos, no sé qué. Y volteé a ver cuando iba llegando ya a la planta y vi todo lo que había, estos me han recogido, ¿por qué eso está tirado? Todo está mal, y hija de Josué, ¿estás contra mí o estás conmigo? Y yo creo que el vigilante se me quedó viendo, es que este está loco, está hablando, ¿no? Pero la verdad es que si tal vez el diálogo interno que yo tengo eran muchas quejas, murmuraciones, negatividad, y no sé si estás prestando atención a los diálogos que estás teniendo contigo mismo, pero tal vez muchas de las palabras que te dices vienen de pensamientos negativos y que por eso lo platicamos la semana pasada. Al inicio de la charla, de lo de ahorita, yo te presenté un versículo, ¿no? Que te dije en donde todos los pensamientos cuentan. ¿Sí recuerdas ese texto? Mateo, capítulo 12, verso 36. Que dice, de toda palabra darán cuenta en el día del juicio. De todo lo que dices vas a dar cuenta, de todo lo que comunicas vas a dar cuenta en el día del juicio. Pero si vemos el contexto bajo el cual se dio, nos vamos a ir al verso 34 y verso 35, y dice, porque de la abundancia del corazón, amigos, no se trata de lo que dices, se trata de lo que tienes en tu corazón. De eso se trata. Se trata de que la situación que tenemos que declarar por las palabras que nos estamos diciendo es por lo que hay en nuestro corazón. Y luego dice el verso 35, el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Así de sencillo. Amigos, el meollo del asunto no son las palabras que decimos, sino lo que hay en nuestro corazón. Y por eso ese lunes yo me quedé como loco hablando arriba de la camioneta, porque me estaba retroalimentando a mí mismo de Josué, ¿estás conmigo o estás contra mí? Porque pareces más crítico que un entrenador, parece que me estoy saboteando, yo ya voy
voy a tratar mal a las personas porque yo solito me estoy retroalimentando de cosas que no están correctas. ¿Y qué acaso no dice la palabra que tengo que renovar la mente? A ver, ¿qué predicaste el día de ayer? Dejar de ser, y en ese momento dije, tengo que dejar de ser mi propio crítico y tengo que convertirme en mi entrenador, porque hay una diferencia entre ser crítico y ser entrenador, son dos cosas bien distintas. Un crítico siempre se sienta al margen y dice, eso está mal, eso no me gustó, eso está mal, eso no va ahí, ¿por qué esto? ¿Por qué no? Esto no está bien. Ese es el crítico. Al crítico no le interesa si ganas o pierdes, solamente le interesa soltar la bomba y ¡pum! Que le manda el asunto y al cabo que está mal, tan. Pero el entrenador se preocupa por el resultado. El entrenador te acompaña en el juego y te dice, vale, regrésate, quedamos que ahí no te ibas a quedar, no, ve, corre, alcanza la pelota, así. Al entrenador le interesa el triunfo, al entrenador le interesa que nos vaya bien. Entonces nosotros tenemos que entender si la voz que tenemos es de un crítico o la voz que nos estamos, el diálogo interno es de un entrenador, en decir, a ver papá, ¿en qué quedamos? Acuérdate que vamos a tener cuidado con esto, no, regrésate para acá, no quedamos. Guarda tu boca, no digas eso, no está bien, no vas a edificar a nadie. ¿Qué tipo de diálogo vamos a estar teniendo? Tal vez es tiempo, amigos, de que comencemos a hablarnos palabras de vida. Tal vez es tiempo de que comencemos a hablarnos palabras de aliento. Jesús no murió por nosotros para que nos estemos en un constante diálogo negativo y nos estemos saboteando nosotros mismos. Creo que Dios murió por nosotros para darnos vida y para darla en abundancia. Pero si constantemente estás solamente en un diálogo crítico, va a ser difícil que lleguemos a la meta que Dios tiene para nosotros. Quiero cerrar solamente con 2 versos. Proverbios, Mateo no dice el 36, pero yo les digo que de toda palabra vana, ya menos hombres darán cuenta en ella en el día del juicio. Y luego termina Jesucristo diciendo en el verso 37 ahí, porque por tus palabras, ¿qué? Y por tus palabras, amigos, lo que comunicamos importa. Todo lo que comunicamos importa. Proverbios 12:18. Ayúdame a ponerse en pie, por favor, para que descansen un ratito. Proverbios Proverbios 12, verso 18. Miren a leerlo, por favor. Dice: hay quien habla como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Tu lengua, tu boca son espadas, o tu lengua y tu boca sanan a las personas, edifican y construyen. Y luego Proverbios capítulo 15, este mes estoy estudiando Proverbios. La lengua pasible es árbol de vida, pero la perversidad en ella quebranta el espíritu. ¿Cómo salen las personas después de haber platicado contigo? ¿Salen con un espíritu quebrantado? ¿O después de que platicaron contigo, dijeron, Dios tiene un plan para mi vida? Hay más por venir. ¿Qué tipo de personas, familia, estamos siendo? ¿Los que dan vida y construyen? ¿O los que están destruyendo? Y no solamente están destruyendo, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Creo que tenemos que aprender a declararnos la guerra. Aprender a declarar la guerra en contra de mi peor enemigo, yo mismo. Trabajemos y pidamos a Dios que en lugar de crítica haya gratitud. Una simple palabra: gracias. Científicamente, y la palabra nos enseña que la gratitud moldea diferente el espíritu, moldea diferente el cerebro, moldea diferente la vida. ¿Qué más? ¿Qué es lo que hay más en tu corazón? ¿Gratitud